¿Qué tal, estimado participante? Bienvenido al curso virtual de Logo. Introducción a la automatización. En este curso aprenderás a programar y a aplicar el microPLC Logo. Es muy utilizado en aplicaciones industriales no críticas y de bajo costo. Muy utilizado también en domótica para el control de luces de casas, etc. En este curso lo orientaremos más para el control industrial, de manera local y remota. Ahora empecemos la primera semana. Veamos primero el contenido de esta primera semana. El contenido es: ¿qué es Logo? Línea de controladores Siemens. Módulos Logo. Nos referimos a los módulos centrales. Luego veremos módulos de expansión, el logo TDE, el montaje. También veremos la alimentación, el cableado de entradas y salidas y veremos una introducción al software Logosoft. Ese es el temario de esta primera semana, así que empecemos. ¿Qué es Logo? Para empezar, debemos entender que es considerado como un micro PLC. ¿Y qué es un PLC? Es un controlador lógico programable. Veámoslo como el CPU de una computadora. De hecho, este módulo central es un CPU. Bien, el CPU de la computadora necesita del monitor para poder visualizar lo que está realizando. Necesita también un mouse y un teclado que son como entradas, y a través de los clics que tú hagas, el CPU hace o deja de hacer algo. Imaginémoslo así. El módulo central del Logo es un CPU. Este módulo central tiene el plus de tener una pantalla incorporada para poder visualizar el estado del CPU, como vemos en esta imagen. Aquí tiene una pantalla LCD. Incluso la pantalla tiene una retroiluminación de diferentes colores. Por ejemplo, si hay una alarma puedes ponerlo rojo o si está normal puedes ponerlo verde, ¿no? Para poder visualizar de lejos cuál es el estado del PLC o si hay alguna alarma. Tiene una fuente de alimentación, una interfaz para módulos de ampliación. Eso lo tiene en el lado lateral derecho, ya lo veremos más adelante. Tiene una interfaz para una tarjeta micro SD, que es la que tenemos acá, para que sea más fácil trasladar los programas de un logo a otro. Tenemos la interfaz para un visualizador de textos TDE opcional. Aquí se refiere a que aparte de esta pantalla que tenemos integrada dentro de nuestro CPU central, tenemos la posibilidad de poner una pantalla extra. ¿Con qué objeto? Con el objetivo de que, como el logo va siempre dentro de un tablero de control, nosotros cuando cerramos el tablero ya no podemos ver lo que pasa en el logo o en la pantalla. Esta pantalla tiene la posibilidad de montarse en la tapa del tablero. Entonces, así el tablero esté cerrado, nosotros podemos ver lo que pasa con el logo. ¿Cómo se conecta este logo, el CPU, con el visualizador de texto? A través de este puerto, que es un puerto Ethernet, se comunicará el visualizador de textos TDE con el logo. Tiene también estas teclas para que nosotros podamos en algún momento poder programar el logo de manera local sin necesidad de computadora o para hacer algunas configuraciones como de hora o contraseñas, etc. También tiene funciones, unos bloques de funciones de temporizador, de contador, ¿no? Para hacer retardos, para hacer arranques estrella-triángulo, bombas alternadas. Tiene la posibilidad de poner marcas digitales y analógicas que son como entradas y salidas pero virtuales dentro de la programación. También
como ya les había dicho, tiene esta interfaz Ethernet para hacer una red con varios logos o incluso el logo con otros controladores como el S7200, el 1500, etcétera, ¿no? Y bueno, tiene LED para señalizar el estado de la comunicación Ethernet, ¿no? En esta parte. Vamos a ver la línea de controladores. Aquí vamos a ver el posicionamiento del micro PLC Logo en función a los demás controladores de Siemens. En la parte más baja vamos a ver al Logo, que es, como ya les dije, el microcontrolador, el micro PLC. Por lo tanto, es considerado un controlador básico, ¿no? Para soluciones de automatización de gama baja. Ahí vemos la imagen del CPU Logo con su pantalla TDE. Luego viene el S7200, que se utiliza para soluciones de gama baja, ¿no? Y se dice que es modular porque es igual que el Logo porque tiene módulos de expansión. Acá vemos el módulo central, que es el CPU, que vendría a ser el mismo CPU del Logo, ¿no? Una analogía. Y tiene sus módulos de expansión a la derecha. Aquí vemos un ganchito para poder enlazar y comunicar este CPU con su módulo de expansión y este módulo de expansión, y así se van conectando. Lo mismo va a pasar con los módulos de expansión del Logo. Luego tenemos el Simatic S7300. Para aplicaciones de gama media, su respuesta y ciclo de trabajo es mayor al 1200. Luego tenemos el S7400. Para aplicaciones de gama alta, donde el tiempo de respuesta es crítico. Y ahora, en lo más alto de los controladores, tenemos el último que sacó Siemens, que es el S7500, que es como una fusión de el S7300, de su robustez del S7300, como vemos aquí es bastante robusto, ¿no? Es parecido, pero combinado con el S7200, que da una apariencia mucho mejor, ¿no? Y es de gama alta, pues, ¿no? Para soluciones de automatización de gama alta, tiene incorporados algunas estrategias de control. Es muy interesante este controlador. Y aquí, bueno, tienen la escalera, ¿no? Del rubro de automatización dentro de Siemens. Ustedes están empezando aquí en Logo y les falta toda esta carrera por recorrer. Vamos a ver los módulos Logo. Nos referimos a los módulos centrales de Logo o CPUs. Difieren principalmente en el voltaje de alimentación y el tipo de salidas. Veamos. Aquí tenemos un cuadro donde tenemos los diferentes módulos centrales o CPUs de Logo. Empezamos con el Logo 12/1424RC, así se llama, y la alimentación, como dice en su nombre, es de 12 o 24 voltios DC. Tiene 8 entradas digitales y 4 salidas de relé. Luego tenemos el Logo 24. Este Logo 24 solamente se alimenta con 24 voltios DC. Tiene 8 entradas digitales y 4 salidas ya no de relé, sino de transistor. Es decir, bota 24 voltios con una carga máxima de 0.3 amperios. Y ojo con esto, no tiene reloj. Que no tenga reloj quiere decir, por ejemplo, esta propiedad, esta terminología R y C quiere decir algo. Que diga R quiere decir que las salidas son de relé, y que tenga C al final de su nombre quiere decir que tiene un reloj semanal para poder hacer aplicaciones de control de luminarias. Por ejemplo, tú le programas el día, la hora que quieres que se encienda y lo va a hacer. Este Logo no tiene, por eso te dice que no tiene reloj. Luego tenemos el Logo 24RC.
El logo 24RC tiene alimentación de 24 voltios DC y 24 voltios AC. Tiene 8 entradas digitales y 4 salidas de relé. Luego tenemos el logo 230RC. Su alimentación es de 115 a 240 voltios en AC o en DC. Tiene 8 entradas digitales y 4 salidas de relé. Acá vemos unos asteriscos que nos han estado apareciendo en el diagrama. Vamos a ver qué quieren decir. Cuando tiene un solo asterisco, pueden utilizarse alternativamente 4 entradas analógicas y 4 digitales con una rapidez de 5 kHz. Es decir, estas 8 entradas digitales puedes partirlas en dos, puedes usar 4 como analógicas de 0 a 10 voltios y 4 como entradas digitales normales. Estas dos son las versiones de 230 voltios AC, tienen 2 grupos de entradas cada uno, ya lo vamos a ver más adelante, pero para que no te quedes con la duda, te adelanto que tiene 2 grupos de entrada cada uno, quiere decir que 4 son digitales, forman un grupo y las otras 4 digitales forman otro grupo para poder, por ejemplo, las primeras 4 alimentarlas con una línea viva, una línea 1 y las otras 4 puede ser con una línea 2 y no va a haber ningún problema, así como que las 8 puedes alimentarlas con la línea 1. Esto lo vamos a entender más adelante, no se preocupen. Y las que tiene 3 asteriscos, las entradas digitales pueden utilizarse con acción P o acción N. Esto viene de el transistor NPN o PNP. ¿Qué quiere decir utilizarla con acción P? Que la entrada va a ser positiva, y con acción N que la entrada va a ser negativa o en bajos. Cuando envíes 0 se va a activar la entrada, o en P cuando envíes 1 se va a activar la entrada. Por último, les menciono que estos no son los únicos 4 modelos de CPU. Hay otros 4 que van a encontrar en el nombre que termina, por ejemplo, en RCO, ¿no? RCO y terminan en O. Esos CPUs no tienen pantalla ni teclados. No los he considerado en este cuadro porque no los vamos a ver y son muy poco comunes. La diferencia de precio no es mucha y las personas en sus proyectos normalmente usan con LCD. Pero sí existen, ¿no? Terminan en O. Ahora vamos a ver los módulos de expansión del logo. Acá tenemos todos los módulos de expansión del logo. Vamos a ir explicando uno por uno. Por ejemplo, este logo DME8, ya desde que vemos el 8, quiere decir que tiene 4 entradas, 4 salidas. El que sigue, 12/24, es la alimentación, y R quiere decir que tiene salida de relé. 12/24 la alimentación, voltios DC, 4 entradas digitales, 4 salidas de relé. El que sigue es logo DME8/24, 24 la alimentación, si no tiene R es porque no tiene salida de relé, lo cual nos lleva a pensar que tiene salida de transistor, 24 voltios y máximo una carga de 0.3 amperios. El DME8/24R, R salida de relé, ya sabemos, 24 de la alimentación, en este caso puede ser DC o AC. Luego tenemos el DME8-230, ya sabemos que es una alimentación en AC desde 115 a 240 AC-DC, no solo AC, puede ser DC también. Y R la salida de relé que vemos acá. Luego tenemos en las versiones de 16, es decir, 8 entradas, 8 salidas, que es lo mismo de arriba, lo difiere las alimentaciones entre ellas. Y luego tenemos los módulos de expansión análogos. Logo AM2. El AM2 es porque tiene 2 entradas análogas. La alimentación 12/24 voltios DC, 2 entradas análogas de 0 a 10 voltios o de 0,4 mA a 20 mA. El logo AM2 RTD. RTD saben que es una resistencia de temperatura, no es un sensor. La alimentación 12/24 y puede tener entradas
de PT100 o 2 PT1000 o PT100 más un PT1000. La temperatura que trabajan es de menos 50 grados a 200 grados centígrados. Nos referimos a estos sensores PT100, PT1000. Y el último es el logo M2AQ. Q es salida, quiere decir que aquí tiene dos salidas. La alimentación es de 24 voltios DC y tiene dos salidas de 0 a 10 voltios DC o de 0 a 4 miliamperios. Perdón, de 0,4 miliamperios a 20 miliamperios. Esos son los módulos de expansión. Y como dato adicional, la ampliación máxima, porque no puedes poner todos los módulos de expansión en un logo, porque lo sobrecargas, es para los logos con entradas analógicas, porque hay unos logos que tienen entradas analógicas por defecto en su CPU. Esos solamente se pueden ampliar con 4 módulos de expansión digitales y 3 analógicos. ¿Cuáles son los logos que tienen entradas analógicas? Es el logo 1224RC y el logo 24. Esos dos tienen dos entradas analógicas, por lo tanto, solo vamos a poderle poner 7 módulos de expansión, 4 digitales y 3 análogos. Luego tenemos el logo que no tiene entradas analógicas. Son el logo 24RC y el logo 230RC, que es con el que vamos a trabajar. A ese sí le podemos poner 4 digitales, módulos de expansión digitales y 4 módulos de expansión analógicos. Y se pueden alimentar con la misma alimentación de logos, no hay ningún problema. Por ejemplo, tú puedes tener un módulo de expansión que sea de 24 voltios y luego tener un módulo de expansión de 230 voltios, ¿no? De 220 voltios. Puedes tener un módulo de expansión en DC y puedes tener un módulo de expansión en AC. Eso no va a ser ningún problema porque las alimentaciones están separadas. Lo único que los une es una comunicación que le va a indicar al CPU cuando se activó su entrada, cuando se desactivó, pero la alimentación del módulo en sí, de los módulos en sí, van separadas. Así que tú puedes tener un módulo de expansión en AC y un módulo de expansión en DC, no hay ningún problema. Aquí vemos la imagen de uno de los módulos de expansión. Si vemos, tiene I1, I2, I3, I4 y Q1, Q2, Q3, Q4 en la parte de abajo. Eso quiere decir que es un DM8. Ahora, la alimentación tendríamos que ver en la parte lateral cuál sería su alimentación, si es en 24 voltios o en 230. Y eso definiría nuestro módulo. Podemos ver que acá en la parte lateral tiene este cuadrado que es como una tapa. Nosotros quitamos esta tapa y aquí se vendría a conectar otro módulo de expansión. Y en la parte de la izquierda, aquí nosotros lo tiramos hacia la izquierda y van a salir unos pines. Y esos pines van a ir a conectarse hacia el CPU del logo. Y así se van a ir conectando los módulos en escalera. Ahora vamos a hablar del logo TDE. Como ya habíamos mencionado antes, es un display para logo que nos permitirá ver el estado en el que se encuentra nuestro logo, visualizar alarmas, avisos, etc. Y todo esto sin necesidad de abrir nuestro tablero, ya que el montaje de nuestro TDE es en la tapa del tablero. Tiene, al igual que la pantalla incorporada en el logo, una retroiluminación. Cuenta con teclas. Aquí las vemos en esta imagen. Para poder iniciar alguna actividad o función que ya tenemos programada previamente. Podemos incluso poner una clave para que no sea manipulado por cualquier operario. O poner modo operador y modo administrador para que no puedan cambiar alguna configuración del logo. La conexión hacia el logo es por cable Ethernet, que lo encontraremos a una parte lateral de la pantalla. Definitivamente es un buen apoyo si queremos hacer nuestro proyecto o tablero más amigable e incluso más seguro, porque no será necesario abrir el tablero para ver el estado de nuestro logo.
Veamos el montaje y desmontaje. Esta parte es más mecánica. El objetivo es que en el montaje no se cometan errores y pueda romperse alguna parte o pieza importante del montaje. Vamos a ver los pasos. Primero vamos a ver el montaje. En el paso 1, como vemos acá, tenemos que colocar el logo sobre este riel de perfil sombrero, le llaman en Siemens. Acá en cualquier parte lo vas a conseguir como riel DIN, ¿no? Bueno, en Perú lo vas a conseguir como riel DIN. La parte superior solamente la colocas para que encaje en este riel y luego la parte de abajo empujas también girando hasta introducir en el riel. Acá va a tener una guía con un resorte que va a hacer presión una vez que tú empujes hacia abajo el logo. Lo que vamos a ver aquí como paso 3 es para poder conectar una fuente de alimentación o un módulo de expansión en este caso. La fuente de alimentación no necesita hacer esto. Para colocar el módulo de expansión, el paso 3 sería retirar esta tapa. Retiramos esta tapa. Como paso 6 colocamos casi de la misma manera como colocamos el logo, empujamos primero la parte superior, luego encajamos la parte inferior, luego deslizamos hacia la izquierda y antes de que llegue a chocarse con el logo, acá vamos a tener una pestaña que con un destornillador vamos a empujar hacia el lado izquierdo, ¿no? Para poder sacar unos pines que van a sobresalir de este módulo de expansión. Y cuando lo juntemos con el logo van a encajar perfecto. Como dice aquí, se van a engatillar para poder hacer conexión entre el módulo de expansión y el logo. De esta manera hacemos el montaje. Ahora vamos a ver el desmontaje. Primero, introducimos un destornillador en la parte inferior, aquí, y tiramos para poder retirar este seguro que tiene el logo cuando está introducido en el riel DIN para que no se mueva. Lo retiramos y giramos el logo hacia arriba y se va a poder sacar sin ningún problema. Ahora, para sacar los módulos de expansión, lo que tenemos que hacer es con un destornillador presionar esta como un switch que tiene en la parte superior hacia la derecha para que se desgatille o se desconecte del CPU principal. Lo retiramos y seguido, como igual que el logo, jalamos este pestillo con un destornillador para quitarle el seguro de montaje hacia el riel DIN. Giramos hacia arriba y ya hemos desmontado nuestro módulo de expansión. Para poder retirar estos pestillos hay que tener mucho cuidado, estos dos, porque también son un poco delicados, se puede romper. Incluso para poder quitar esta parte de aquí encima también es bastante delicado, hay que tener mucho cuidado, no hay que ser muy bruscos con estos equipos. Ahora hablemos sobre la alimentación. Hemos hablado antes sobre los diferentes CPU o módulos centrales del logo. Como recordarán, se diferenciaban por la alimentación. Ahora veremos cómo se conecta la alimentación. Aquí vemos primero la alimentación en corriente continua. Vemos L+ y masa. Eso es para los 1224, si recuerdan. Tiene estos dos bornes ya señalizados donde tienes que conectar el L+ y la masa, es decir, el positivo y el negativo. Vemos también que utiliza la protección con fusible que va conectado hacia el L+. Bien, acá está el fusible. El valor de estos fusibles dependerá de la alimentación. Por ejemplo, si es 1224RC, tiene que ser un fusible de 0.8 amperios. Y si es el logo 24, tiene que ser un fusible de 2 amperios. Luego veremos el logo con alimentación en corriente alterna. Aquí vemos la línea 1
y neutro, ¿no? En los casos de países que la alimentación es L con neutro. En el caso de Perú no hay L y neutro, hay L1 y L2. Así que no va a haber problema en que reemplacemos el neutro con L2. Porque estamos dentro del rango de alimentación, que es de 115 a 240 voltios AC o DC. Aquí vemos la línea L1, la línea neutro, en el logo sus bornes respectivos, L1 y neutro. Y vemos un dispositivo acá nuevo, que se llama varistor. No es indispensable, pero sí recomiendan su uso. El dimensionamiento de este varistor es, como dice acá, un 20% más de tensión de trabajo que la tensión nominal como mínimo. Es decir, si nosotros usamos 115 voltios, tiene que ser un 20% más. ¿Para qué? Para prevenir los picos de tensión. Ahora vamos a ver el cableado de las entradas. Primero veamos las entradas digitales. Dentro de las entradas digitales veremos las entradas DC. En el gráfico podemos ver dos formas de conexión. Esta que es solo como un contacto que unirá la línea positiva con la entrada. Cuando este contacto cierra, pondremos en alto la entrada I1. Poner en alto quiere decir que le vamos a ingresar un voltaje positivo a la entrada, es decir, pasa de estar de 0 voltios a 24 gracias a que nosotros cerramos el contacto y dejamos pasar el voltaje. Luego tenemos el otro tipo, que es este de acá, que se utiliza para cuando tenemos entrada de sensores. Normalmente los sensores DC deben tener 3 hilos, 2 hilos de alimentación, uno acá vemos a la línea positiva y lo otro a la línea negativa, esa es la alimentación de este sensor. Y la salida ya va hacia nuestra entrada, que es esta línea vendría a ser la línea de señal. Normalmente por estándar el color que va al L+ es el marrón, el color que va al M es el azul y el de señal es el de color negro, en algunos casos, o también de color blanco. Ahora vamos a ver la conexión de las entradas cuando es en AC. Inmediatamente nos damos cuenta que las entradas son de las líneas vivas, es decir, de L1, de L2 o también podría ser de L3. Ahora, suponiendo que tenemos una acometida o entrada de trifásico más neutro, nosotros podemos conectar las primeras 4 entradas a L1 y las otras 4 líneas a L2 sin ningún problema. Eso suponiendo que fuese una línea bifásico más neutro, ¿no? O trifásico más neutro. Ahora, si tu línea es monofásica, es decir, solamente tiene la línea 1 más el neutro, puedes conectar todas tus 8 entradas, obviamente a través de un pulsador o de un contacto abierto, hacia la línea 1, no va a haber ningún problema. Solo necesita tener una línea viva. Puede ser L1, L2, L3. Si solamente tienes L1, pues vas a hacer esta misma conexión para todas las entradas. Así se realizan las conexiones de entradas según el tipo de CPU. El CPU en DC y el CPU en AC. Ahora, para los módulos de expansión es el mismo principio. Si los módulos de expansión tienes en entradas en DC o en AC. Ahora vemos el cableado de entradas, pero ahora vamos por las de tipo analógicas. Este tipo de entradas se puede dar de dos tipos, las de voltaje y las de corriente. Veamos primero las de voltaje, que es este que tenemos acá. Este dispositivo puede ser cualquier sensor o transmisor que envíe una señal de 0 a 10 voltios. Como es un voltaje, va a tener su M, que es masa, que viene por aquí. Esto de acá va a tener su M de masa.
y su punto o línea positiva, que es esto que viene acá, conectado hacia la línea positiva después del fusible. Por ejemplo, si fuese un medidor de nivel, cuando el tanque está vacío enviará 0 voltios por esta línea hacia la entrada analógica. Y si estuviese a la mitad enviaría 5 voltios y cuando está lleno enviaría 10 voltios, ¿no? Porque es de 0 a 10 voltios. Por eso se le considera analógico, porque no solo envía 0 y 10, 0 y 10, 0 y 10, sino que puede enviar cualquier valor dentro de ese rango, como 5, 3, 7, etc., ¿no? Ahora, para la conexión de entrada analógica en corriente, vemos que necesariamente debe ser un sensor o transmisor de 4 hilos. 1, 2, 3, 4 hilos. 2 para alimentación, L y M, y 2 que son la salida de corriente. Aquí está corriente y la masa, ¿no? Aquí va a circular una corriente de 0 a 20 mA o de 4 a 20 mA. Igual que el ejemplo anterior, podría ser también un sensor de nivel o un transmisor de nivel, que cuando está vacío te envíe 0 o 4 mA y cuando está lleno te envíe 20 mA, cuando esté por la mitad te puede enviar 10 o 12 mA. Debemos darnos cuenta también que cuando se trata de entradas analógicas es muy importante la conexión del punto de tierra. Por ejemplo, este par que es de corriente viene apantallado y se conecta a tierra. Y también estas tierras tienen que estar conectadas a la tierra de todo tu circuito para evitar el ruido de las señales. Y eso se cumple en general para todos los sistemas de automatización y que utilicen líneas electrónicas. Pasemos ahora al cableado de salidas. Para conectar las cargas se le llama a todos los elementos finales que queremos controlar, como motores, focos, resistencias, etc., ¿no? Para conectar estas cargas hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Primero, debemos saber qué tipo de salidas hay. En el caso del logo tenemos dos tipos, las salidas de relé y las salidas de tipo transistor. Veamos primero las salidas de tipo relé. Veamos la imagen. Estas son salidas de tipo relé porque tienen un contacto abierto. Tienen un contacto. Este contacto puede abrir y cuando se activa la salida se cierra, haciendo que haya continuidad entre 1 y 2. Bien, un polo de las cargas, como este, un polo de la carga, va a ir hacia neutro o masa. Neutro si es en AC o masa si es en DC. Porque estas salidas de relé pueden funcionar tanto en AC o en DC. Recordemos que esto solo es un contacto que abre y cierra. Por lo tanto puede funcionar en AC o en DC. El otro polo, antes de llegar hacia L1 o más, ¿no? O L+, tiene que pasar por la salida. Es decir, el otro polo de la carga va a ir hacia 1 y la salida del relé de salida del Q1 va a ir hacia L1 o L+, o la línea positiva. ¿Para qué? Para que cuando cierre el contacto, como ya tiene un polo, le faltaría el otro polo para que se encienda esta carga, cierra y viene acá el voltaje y se enciende la carga. Imagínense tal cual el foco que tienen en su sala, en su cuarto, en su dormitorio, en el pasadizo. Para que se encienda, ¿qué tienen que hacer? Presionar el interruptor, ¿cierto? Es como si aquí presionaras el interruptor y ¡pum! Prende tu carga, tu foco, tu lámpara, tu resistencia, etc. Pero ahora lo vas a hacer a través de el logo, ¿no? Al logo tú le envías una señal, lo programas que se encienda, ¡pum! Cierra el contacto y prende tu carga. Lo mismo para los bloques o módulos de expansión. Un polo directo y el otro polo a través de este contacto.
en serie a la carga, ¿no? Aquí va. Cerrando el circuito para que encienda la carga. Todas las salidas va a ser el mismo contacto, va a ser la misma conexión, ¿no? Para carga, acá hay una carga, acá puedes poner otra carga, acá puedes poner otra carga, acá puedes poner otra carga. E incluso pueden mezclar, por ejemplo, usar una carga en AC, obviamente su propia alimentación en AC, ¿no? Acá pones el neutro y acá a través del contacto 2 vas a poner la línea 1. Por ejemplo, si acá quieres poner una carga en AC y acá quieres poner una en DC, tu carga la conectas a la masa, ya no al neutro obviamente, sino a la masa, y el otro polo va hacia 1 y la salida el otro polo del contacto Q2 de salida va a ir hacia el polo positivo. Así que cuando cierre se prende la carga en DC o la carga en AC. Puedes usar una salida en AC, una salida en DC, la otra en AC, la otra en DC. No hay ningún problema porque no están conectadas entre sí. Son solamente contactos abiertos. Recordemos que estas salidas vamos a trabajarlas máximo hasta 3 amperios de carga. Si nosotros queremos manejar cargas más grandes, utilizaremos pues que activen esto a un contactor y el contactor ya activa tu carga mucho más grande o a un relé encapsulado. Ahora veremos el cableado de salidas, pero de tipo transistor. Bien, enseguida nos daremos cuenta que tiene salida transistor porque en el código le va a faltar la letra R, recordemos. Cuando termina en RC, el R quiere decir salida de relé y el C quiere decir que tiene reloj semanal. Estas salidas ya incluyen protección frente a sobrecargas o cortocircuitos. La salida, cuando esté activa, se comportará como una fuente de voltaje de 24 voltios, es decir, tu carga tiene que ser activable por 24 voltios. Y soportará una carga máxima de 0.3 amperios, es decir, estas cargas, estas bombillas, tienen que consumir máximo 300 miliamperios, porque si consumen medio amperio o 0.6 amperios vas a quemar la salida de transistor de tu CPU de logo o tu módulo de expansión. Como vemos en la imagen, la carga solo está conectada a la salida, no tiene ninguna fuente aparte como lo tenían las salidas del relé, es decir, se va a alimentar directamente del PLC, de su salida del PLC. Por eso tiene M de masa y Q de salida, ¿no? En los módulos de expansión, estos, ¿no?, de transistores, es la misma situación, la misma conexión exactamente igual. Ahora vemos esta imagen, que es el software Logosoft Comfort, que es el que vamos a utilizar para la programación de nuestro logo. Vamos a hacer un reconocimiento de la pantalla principal. Primero, tenemos la barra de menús que tienen todos los programas. ¿Okay? Archivo, edición, formato, herramientas, etc. Todos los programas lo tienen. Luego tenemos la barra de herramientas estándar que tiene nuevo, archivo, guardar, abrir, etc. Pero acá también tenemos para subir el programa logo, descargarlo, para poner en estado run o en estado stop nuestro logo. ¿No? Eso es lo nuevo en este software. Cada software tiene sus herramientas diferentes. Tenemos la barra de modo para poder ver el modo diagrama o el modo proyecto de red, que es ya si nosotros vamos a utilizar varios logos, podemos ver la conexión entre los logos, ¿no? Entre los logos o entre el logo y el S7200, entre el logo y TDE, etc., ¿no? Acá vamos a ver los esquemas, ¿no? El esquema eléctrico de nuestro programita. Luego tenemos la barra de herramientas, pero ya propiamente de nuestro editor de diagramas. Aquí encontraremos las herramientas para programar en sí. Vemos los bloques, algunos bloques de programa. Y vemos acá también para activar el modo de simulación, activar el modo de visualizar lo que está ocurriendo en nuestro logo. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Va a estar excelente esto. Ahora, todo esto que vemos aquí, estos puntitos, ¿qué creen que es? Bueno, es la interfaz de programación. Es aquí donde se va a hacer la magia. El programa donde
construiremos todo lo que vamos a hacer en Logo. Hay dos tipos de programación que vamos a trabajar. Bueno, tenemos la programación en bloque de funciones y la programación de tipo ladder. El lenguaje ladder, digamos que es el más común entre los PLC, pero el de bloque de funciones es muy importante en Logo, porque además de programar por la PC, se puede programar directamente con sus teclas. Pero solo en bloque de funciones. Es decir, si no tienes computadora y quieres hacer tu programita de Logo, no te desesperes, tranquilo. Puedes programarlo con sus teclas. Pero en el modo de bloque de funciones, no ladder. Por eso es que vamos a aprender a utilizar el bloque de funciones. Acá tenemos también el árbol. ¿Lo vemos? El árbol de diagramas, ¿no? El diagrama eléctrico, en fin, diferentes tipos de diagramas que van a ir apareciendo, ya los verán. Luego tenemos el árbol de operaciones. Aquí vamos a encontrar los diferentes tipos de funciones, la AND, la OR, la SOR, la NAND, y también las entradas, salidas, ¿no? Diferentes tipos de bloques que vamos a ir aprendiendo conforme vayamos haciendo los programitas. Vamos a tener aquí todo lo necesario para ir agregando a nuestra programación. Esta es la vista la vista principal de nuestro software. Más adelante les enseñaré a entrar el software, ¿no? De repente a instalarlo también lo vamos a ver y ustedes aprenderán a utilizar todo este software. Tenemos que, a modo de introducción, vamos a ver algunas funciones básicas dentro del software que son muy importantes. Siempre las van a usar para todo. Vamos a ver primero el bloque AND. Como está acá, este bloque lo vamos a ver en el software. Pero esto que van a ver acá es como una representación simbólica. Si nos fijamos, el bloque tiene 4 entradas. IN1, IN2, IN3, IN4. Esas son sus 4 entradas. Por eso vemos acá 4 contactos normalmente abiertos que representan a estas 4 entradas. Si nosotros vemos el diagrama, ¿no? Acá, la representación simbólica, ¿en qué momento va a haber flujo de electrones de este punto de la izquierda hacia el punto de la derecha? Solamente cuando los 4 estén cerrados. Es decir, cuando los 4 estén activos. Porque son normalmente abiertos. Sí, normalmente están abiertos. Pero si tú le ingresas algún voltaje a su bobina o empujas con un pulsador, ¿no? Y se cierran, ahí recién hay flujo de electrones. Bueno, eso es lo que va a pasar con este bloque. Cuando los 4 estén activos, recién se va a activar nuestra salida. Basta con que uno de ellos esté desactivado o abierto, no va a haber flujo de electrones porque los electrones no van a poder saltar. Los 4 tienen que estar activos. Ahora veremos el bloque OR. Este es el bloque OR. Como lo veremos en el software, tiene igual 4 entradas, IN1, IN2, IN3, IN4. La diferencia lo vamos a ver en la representación simbólica. Son contactos en paralelo, contactos normalmente abiertos en paralelo. Si nosotros vemos la representación simbólica, ¿en qué momento va a estar activa las salidas? Basta que uno de ellos esté cerrado para que haya un flujo de electrones hacia la salida. Puede ser cualquiera de ellos. Basta que uno esté cerrado y la salida se va a ver activa. Ese es el bloque OR. El bloque OR pone en paralelo a todos los contactos. Vamos a ver el bloque NAND o el AND negado, ¿no? El NAND. El NAND tiene en paralelo 4 contactos normalmente cerrados. Acá vamos a ver algo diferente. Acá vemos un puntito en la salida. Quiere decir que la salida está negada. ¿Qué quiere decir que la salida está negada? Tenemos 4 cerrados. 4 cerrados. Se supone que acá hay flujo de electrones, ¿no? Y que la salida debe estar activa, pero como está negada, no está activa. Basta que uno de ellos esté activo y se abra y recién va a haber
flujo de electrones supuestamente y se va a activar la salida. Ese es el NaN o AND negado. Vamos a ver ahora el NOR. ¿Qué es el NOR? El NOR es el OR negado. Bien, vemos aquí 4 contactos que son como los 4 entradas, IN 1, IN 2, IN 3, IN 4, pero están en serie, normalmente cerrados. Lo mismo. Basta que, bueno, los 4 tienen que estar activos, ¿no? Porque están en serie, los 4 tienen que estar activos para que nos dé una salida activa, ¿cierto? Bueno, acá tenemos el NOR también. El NOR, como vemos acá, tiene 4 entradas, IN 1, IN 2, IN 3, IN 4. Están conectados en serie como contactos normalmente cerrados. Basta que uno esté abierto para que la salida se ponga en 0 y como está negada, en realidad va a salir 1, ¿no? Basta que uno esté en 0 para que la salida se ponga en 1. Recordemos que la salida está negada. Ahora vamos a ver el bloque SOR o OR exclusivo. Esto básicamente es como un circuito de conmutadores o de conmutación en una escalera, por ejemplo. Prendes abajo y cuando subes lo apagas desde arriba, ¿no? O lo apagas desde arriba y prendes de abajo, ¿no? Puedes manejarlo de dos puntos distintos, ¿no? Acá tenemos una entrada, dos entradas, ¿no? Supongamos que el IN 1, este es el IN 1, lo activamos, conmuta hacia allá y el flujo de electrones viene así y está activa la salida. Y si nosotros activamos el IN 2, se mueve para acá y el flujo de electrones viene acá y ya no puede pasar, entonces se pone abajo la salida. Entonces podemos manejarlo con 1 o con 2. Cualquiera de los dos recuerda el estado. Por ejemplo, con este lo activo y si yo muevo este mismo también se desactiva, entonces va a pasar de activo, desactivo, activo, desactivo con cualquiera de los dos. Ahora veamos el NOT. ¿Qué es el NOT? El NOT es simplemente la negación de la entrada. Si la entrada está activa, la salida va a estar desactivada. Si la entrada está desactivada, la salida va a estar activa. Ahora vamos a ver estos dos, el AND y el NAND, pero con evaluación de flanco. ¿Qué quiere decir evaluación de flanco? Vamos a analizar un poco el diagrama. Tenemos IN 1, IN 2, IN 3, IN 4 acá. 1, 2, 3, 4, las 4 entradas y las salidas. El AND de por sí nos dice que los 4 tienen que estar activos para que haya salida, ¿no? El AND con evaluación de flanco te va a detectar cuando el último se activó. Es decir, el 4, miren, siempre está activo. El 3 se activó en el primer ciclo. El primero también se activó en el primer ciclo, pero el 2 todavía no está activo, por lo tanto la salida no se va a activar. En el segundo ciclo, el 1, el 3 y el 4 están activos y recién se activa el 2. Pero ahí inmediatamente no se va a activar la salida, sino en el siguiente ciclo. Se activó la salida y se mantiene activa solamente un ciclo y luego se baja. Se pone en 0 la salida otra vez, hasta detectar otra vez otro flanco ascendente. Esta vez se mantiene activo el 2, el 3, el 4, pero el 1, miren, se desactivó y aquí se volvió a activar. Entonces aquí detectó el flanco ascendente y en el siguiente ciclo se activa la salida solo por un ciclo. Es un poco confuso, pero en algunos casos es útil. ¿A qué nos referimos con ciclo? 1, 2, 3, 4 hasta el 10. El ciclo es cuando lee todo tu programa, ¿no? Y de ahí lo vuelve a leer, porque el logo lee el programa y lo vuelve a ejecutar, lo vuelve a ejecutar. Un ciclo es cuando lee todo tu programa. Ese fue un ciclo. Y de ahí lo vuelve a leer segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto ciclo. Eso es el ciclo. El NaN es igual, ¿no? Bueno, no es igual, pero lee los flancos descendentes en vez de los ascendentes. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Los 4 están activos. La entrada 1 en el ciclo 4 se desactivó.
Y en el ciclo 5 la salida se activa porque detectó el flanco descendente. Y solo se mantiene activo un ciclo. Recuerden eso. Luego se volvió a activar, ¿no? No pasó nada con la salida porque la salida detecta el flanco negativo. Es decir, aquí en el tercero, en el ciclo 7, se desactivó este flanco negativo que va hacia abajo, ese lo va a detectar y se activa en el ciclo 8 durante solo un ciclo. Es un poco tedioso, lo sé, pero esas son las funciones más básicas de Logo Soft Comfort para poder programar nuestro logo. Por último, veamos algunas aplicaciones. La irrigación de plantas de invernadero es una aplicación bastante utilizada para logo. El control de cintas transportadoras también en algunos casos en aplicaciones pequeñas de poca envergadura para, por ejemplo, selladora de botellas, ¿no? Para poner etiquetadora de botellas también se utiliza el logo, ¿no? Porque son aplicaciones pequeñas. Alumbrado exterior e interior de viviendas, ahí es donde entra la domótica, como les decía. El logo, cuando termina en C, tiene la propiedad de poder usarse como un reloj horario, de repente lo conocen, que se programa la hora y el día que tú quieres que se prenda durante la semana y se repite todas las semanas. Por ejemplo, yo quiero que se encienda mi alumbrado para que piensen que estoy en mi casa, de repente me fui de vacaciones, de 7 de la noche hasta las 4 de la mañana del siguiente día y luego se repita todos los días, toda la semana, ¿no? El control de varios pares de bombas con control de mando centralizado. Eso es el sistema alternado de bombas, donde también es muy utilizado el logo. Dependiendo de las horas trabajo de la bomba, no solamente del tiempo, sino de las horas trabajo de la bomba, se van alternando. Interruptor escalonado, por ejemplo, para ventiladores, como dice ahí, para que no se enciendan todos los ventiladores de un solo golpe y evitar esos picos de corriente, se hace un arranque escalonado y para eso se utiliza el logo. Porque es barato, ¿no? Simulación de presencia, bueno, vendría a ser casi lo mismo lo que les expliqué del alumbrado exterior e interior de viviendas, ¿no? Bien, participante, has llegado a la parte final de tu video principal de la semana 1 de tu curso virtual de logo. Te espero en los videos extras para que puedas ver de manera real cómo ver las características del logo, dónde está la alimentación y también su código. Nos vemos la siguiente semana.